Sean bienvenidos a la cuarta temporada de Punto de Quiebre, donde habrá datos y opiniones de lo que te importa, toda la política nacional e internacional. No van a haber beneficios sociales para las personas y por lo tanto los vamos a invitar a abandonar el país. Mire, no soy mentiroso. No soy mentiroso. Ahí está en el expediente. Quien miente es usted, senador. A ver. No. También no me puede decir por qué está en el Se lo expediente. digo con todo respeto. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. Sostengo que Salinas Pliego me lo pagó. He doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Acuérdense, el baile papacito es cuando traigo botas. Hoy ando zapateado. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada informarles que el video de YouTube lo podrán ver después, unas horas después de que acabe este programa. Pero bueno, espero que todos se encuentren muy bien en sus bellas casas o donde sea que se encuentren. El día de hoy en operación nos acompaña Gerardo Garcés. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez con ustedes, aquí a gusto, y estamos aquí al pendiente para lo que necesiten. Excelente. Y aquí en cabina nos acompaña Ayrton Fuentes. ¿Cómo estás, Ayrton? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, ya aquí de regreso. Yo igual, muy contento de tenerte por fin de regreso. Muy bien, muy bien. Y también nos acompaña Arturo Pedro. ¿Cómo estás, Arturo? Pues aquí un día más, ya sabes, más punto de quiebre. Más punto de quiebre, la verdad que sí. Yo estoy muy feliz porque estoy de regreso, pero ¿saben por qué también estoy feliz? ¿Por qué? Porque es viernes de punto de quiebre. Y sin más, vámonos al quiebre de la semana. Vámonos al quiebre de la semana. Bueno, y como primer quiebre de la semana tenemos Joe Kent, ¿no? Algo muy sonado de la semana. Se preguntarán, ¿quién es Joe Kent? ¿Quién es Joe Kent? Bueno, exactamente. Bueno, pues este señor se desempeñaba como jefe de contraterrorismo que decidió dejar su cargo al no estar de acuerdo con la estrategia militar impulsada por el gobierno de Donald Trump. Y bueno, en sus declaraciones dejó claro que no podía apoyar el conflicto con Irán porque la conciencia no la tenía tranquila, debido a que consideraba que Irán no representaba una amenaza inmediata que justificara una intervención armada. Este hecho es especialmente relevante porque revela divisiones internas dentro del propio gobierno estadounidense, algo poco común en momentos de conflicto internacional. Además, su salida pone en duda la legitimidad y los fundamentos de la guerra, generando críticas tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, talmente es un contexto donde la tensión en Medio Oriente continúa escalando. La renuncia de Kent no solo es un momento político, sino también una señal de alerta sobre los desacuerdos en torno al uso de la fuerza. Y Donald Trump, ¿qué dijo? Bueno, siempre supe que era muy débil el señor Kent, pero lo respeto. Esas fueron las palabras de Donald Trump. Pero a ver, ¿cómo ves tú esto, Ayrton? Muy interesante porque Joe Kent en su carta de renuncia se hizo pública. Cabe destacar a toda la audiencia que la carta de renuncia se hizo pública. Y en la carta de renuncia menciona que no es una amenaza a Irán, sino que Estados Unidos sucumbió ante la presión de Israel. ¿A qué presión? ¿Qué será? Digo, una razón más para estar de conspiranoicos, pero bueno, ese es en otro espacio aparte, ¿verdad? Así es, Jaime Maussan. Es lo que yo opino al respecto. Completamente, y estoy muy de acuerdo contigo, Ayrton. Pero bueno, a ver, ¿tú qué nos traes de aquí a la semana? Sabemos que algo pasó otra vez en Sinaloa. La hija del Mayo Zambada, ¿qué sucedió? Claro que sí, y es que en Sinaloa, un operativo de la Marina contra el cártel de Sinaloa, en específico a la facción de los Mayos, dejó a 11 presuntos sicarios muertos tras un enfrentamiento armado. Durante esta acción fue retenida la hija de Ismael el Mayo Zambada, pero la liberaron poco tiempo después al no tener cargos en su contra.
aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Y además que el despliegue formaba parte de un golpe contra la facción pues ya indicada de los Mayos, donde además fue detenido un operador criminal conocido como El Patas. Y bueno, el operativo ocurre en medio de la violencia que sigue pegando fuerte en Sinaloa tras la caída del Mayo Zambada. Ya el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mora, salió a decir pues que la ciudadanía tenga cuidado al no salir, ¿no? Que hay estos famosos toques de queda en el estado de Sinaloa. Pues sí, hay que estar... Híjole, qué difícil, ¿no? Para toda esa gente. Pero bueno, ni modo es lo que se tiene. Pero a ver, en otros temas vimos que sobre todo la zona metropolitana estuvo colapsada estos últimos días. Y para esto, Arturo Pedro, cuéntanos un poco sobre qué pasó con la CENTE y este sindicato de maestros. Pues mira, pues justo el día de ayer hubo un paro por parte de la CENTE, en donde pues justo ellos directamente dicen que no se andan con rodeos y exigen pues que haya un incremento salarial del 100%, ¿no? En este caso, pues justamente contra en este caso una derogación total de la ley del ISSSTE del 2007 y pues justo pues, quieren el fin del sistema de afores, ¿no? Justo para pues, regresar a este sistema que había y que ya se venía conociendo de las pensiones pues, solidarias, ¿no? Pues sabemos que pues, es una pues, postura pues que va contra el sistema pues financiero que ya se está en este momento tratando, ¿no? Y pues claramente pues esto afectó y puso de cabeza la movilidad en pues muchas ciudades, ¿no? En México. Completamente, Arturo Pedro. Pues un sindicato de mucha historia, ¿no, Ayrton? Que completamente tiene mucha polémica dentro de él, ¿no? Sí, claro, ¿no? Aparte por todas las movilizaciones que se han dado en Oaxaca, en otros estados de la República. La CENTE es, pues, un gremio, una agrupación de cuidado, ¿no? Tienen un gran poder de movilización y al final, pues, es con lo que la ciudadanía debe de tener cuidado. Porque al final, pues, ayer yo fui víctima de un tráfico. Horrible. Todos, yo también. Sí, horrible, espantoso, yo creo que el peor de mi vida. Pero, de verdad, es que la movilización que tiene este grupo es impresionante. Ayer cerraron Reforma, ayer cerraron el Zócalo, ayer varias partes del centro histórico estuvieron tomadas por esta agrupación. Y pues es lo que yo tengo que destacar de esta movilización de ayer. Muy bien, Ayrton. Y ya por último, Arturo, otro clip de la semana que nos traías, ¿cuál es? Pues mira, yéndonos hasta Cancún, y no precisamente de vacaciones, ¿no? Pero... ¿Qué pasa en Cancún? Pues mira, se celebró pues la convención bancaria, la número 89, y pues hubo un mensaje muy claro, ¿no? Que es que innovando la banca y construyendo el futuro. Y justo, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, pues lanza un reto importante, ¿no? Justo a los banqueros. Y es que pues el objetivo es pasar del 38% al 45% del PIB en crédito para el año 2030. ¿Y pues qué quiere decir esto? Pues que el gobierno básicamente quiere que, pues, en este caso la banca sea el principal motor que financie el crecimiento, especialmente en las pymes, ¿no? Y en pues, los grandes proyectos de infraestructura. Pues, ¿qué opinión ustedes tienen de esto? ¿Cómo es que puede llegar a afectar pues esta promoción de la intervención de la banca en pues, prácticamente en la economía del país? Pues yo pienso que al final está muy padre decirlo, pero si se tiene un estimado y no se cumple, pues queda como una decepción histórica. Recordar que en el 2025 México creció solo un 0.80% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto pues hubiera sido criticado por López Obrador en sus tiempos de oposición, que ¿de qué sirve solo subir un 2%? Me acuerdo cuando le decía a Peña Nieto. Bueno, ahora en tiempos de la 4T solo se sube un 0.8%, en tiempos sanos, sin pandemia ni nada. De austeridad. De austeridad republicana, solo se crece un 0.8%. ¿De qué estamos hablando, doctora Claudia Sheinbaum? Se lo tienen. Una buena crítica por parte de Ayrton, la verdad. Nada que decirle, ¿no, Arturo? No, pues justamente pues vemos
un poco más de justo la intervención que este tipo de gobiernos y sobre todo que hemos venido viendo desde pues, el inicio de López Obrador sobre pues, la intervención en la economía mexicana, ¿no? Justamente, pues no sé, justamente yo te preguntaría a ti, Jaime, que pues, tienes una perspectiva muy distinta de ver las cosas a comparación de Ayrton y yo. A ver. ¿Qué crees cómo crees que repercuta esto en la política bancaria mexicana? A ver, creo que son temas, sobre todo decisiones que se deben de tomar en conjunto con el Banco de México, ¿no? O sea, no nada más es una política mandada desde el oficialismo, pero sin duda creo que son, sin entrar a detalles, son temas muy delicados cuando se habla sobre temas del Banco de México, porque pues ahí nada más tiene que meter la mano expertos, ¿no? Y sabemos que cuando la mano política entra sobre el interés económico, regularmente pues no sale bien. No sale bien esto. Así que pues sí, como dice Ayrton, hay que tener cuidado sobre este tipo de cosas, porque meternos en áreas donde nada más le pertenecen a temas económicos, pues es de cuidado, ¿no? Aquí algo interesante es, se lo dejan a la banca, ¿no? El crecimiento del país y justo para apoyar a las pymes, pero ¿dónde está la reforma fiscal que también puede llegar a beneficiar a estas empresas, ¿no? Dejo la pregunta ahí. Pues sí. Para pensar. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Esto puede ser un tema para un bloque futuro, pero tenemos que irnos a una pausa musical y regresamos para hablar sobre lo que ha pasado en Cuba, esta crisis pues eléctrica que ocurrió y qué más está sucediendo. Así que vámonos a una pausa y regresamos. Rockets.
Let's go to the international. Place au Mexique de premier plan. Vous savez que la France croit cette diplomatie féminine. È Roma la capitale d'Italia, e vi dico di più. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know how they can hold down. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel porque y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Bueno, estamos aquí ya de regreso en Punto de Quiebre para hablar sobre un tema bastante interesante y un tema de mucha historia, ya que tiene sus años de conflicto, y es que hubo una reciente crisis entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Representa que un claro caso de cómo los factores políticos, económicos y energéticos pueden combinarse para generar una emergencia nacional, que fue lo que vivió Cuba. 3 días se quedó al 100% sin electricidad en ese país, y evidentemente eso es muy preocupante. No nada más porque ya no hay donde refrigerar la comida, ¿no? El sistema financiero se puede caer de un país. Es algo muy grave. Y bueno, y es que en marzo de este 2026, como ya lo dije, pues Cuba sufrió un total colapso eléctrico, lo que dejó a millones de personas sin luz durante más de un día, y este evento no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el resultado de una dependencia estructural del petróleo, un sistema energético deteriorado y el impacto de sanciones internacionales derivadas del histórico embargo de Estados Unidos contra Cuba. A ello se le suman recientes tensiones políticas y declaraciones del gobierno estadounidense que han intensificado la presión sobre esta isla. Bueno, este es en breve lo que se dijo, y también sin antes poner en la mesa lo que dijo Donald Trump, ¿no? Que sería un honor tomar amistosamente la isla de Cuba. ¿Para qué será? ¿Para hacer otra vez un Cuba lleno de casinos y hoteles? No lo sé. Pero a ver, Ayrton, ¿tú cómo ves este tema de Cuba y sus apagones? Pues al final es preocupante porque vemos que desde el Pentágono, vemos que en Washington DC, pues se relamen los bigotes porque es lo que siempre han querido. Desde al menos 70 años atrás, los que me digas, 70, 60 años atrás, siempre han querido la isla, y esto para fines, pues, para explotarla turísticamente, ¿no? Recordar que Estados Unidos tiene ahí la base de Guantánamo, muy al sur de la isla, bueno, no tan al sur de la isla, pero pegada a las costas del sur de Cuba, está ahí Guantánamo. Entonces, si bien Estados Unidos ya tiene un, entre comillas y entre muchas comillas, control continental con toda Latinoamérica, con Canadá de su lado, pues lo único que falta es su patio trasero, ¿no? A unas 80 millas de Miami, pues está Cuba, ¿no? Lo único que falta, el último bastión del comunismo aquí en América Latina, pues es Cuba. Es lo único que le falta a Estados Unidos, y además es una nación riquísima en muchísimas cosas. Sí, bueno, a ver, completamente lo que dices, Ayrton, muy muy cierto, pero hay algo también muy curioso que sucedió y tiene que ver con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que él ya está fuera de la política, que él ya se retiró. Híjole. Pero pues de repente ahí lanza unos tweets, ¿no? El último había sido el de Maduro cuando lo capturan, y ahora es por esta crisis que está viviendo Cuba, ¿no? Donde evidentemente sí los cubanos necesitan un apoyo, sí necesitan donaciones, ocupan el petróleo porque casi la mayoría de sus termoeléctricas dependen del petróleo venezolano o ruso, que, a ver, ahora con la captura de Maduro, pues Estados Unidos también ya tiene una nueva negociación en Cuba, la cual no le ha permitido el mismo ingreso de petróleo venezolano hacia Cuba, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso porque Andrés Manuel López Obrador en la aplicación de X pone una cuenta bancaria para que la gente deposite a una asociación civil, ¿no? Pero, pues, está como raro, ¿no? Hubo mucha especulación porque la asociación civil se creó, pues, de la nada prácticamente. Entonces ahí se dio pie a que empezaran a decir, están robando, se van para los Andes chiquitos.
muchas cosas. Pero a ver, Arturo, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? Híjole, pues justo como dices, se supone ya se había retirado, pero cuando regresa es en cosas muy puntuales, ¿no? Pues yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues si bien Cuba pues está en una situación que pues, es completamente de atraso, ¿no? O sea, es un país que vive en los 50s todavía, ¿no? 60s, que tiene tecnología pues ya muy vieja. Si han ido al país, pues se darán cuenta que justo, y tan solo verlo, ¿no? La gente pues tiene este atraso incluso mental, ¿no? De querer fugarse, ¿no? Existe mucha fuga de cerebros, ¿no? Y pues, no sé, creo que habría que ver qué tanto hay zonas en México que están viviendo la misma situación, ¿no? Que igual están marginadas. Y que quizás, pues, las cuentas deberían ir para allá, ¿no? No sé qué tanto sea bueno delegar pues esta tarea de ayudar a Cuba pues a la ciudadanía, ¿no? Pues justo creo que es un momento importante para Estados Unidos porque justo esto de que estén sin energía pues es un desgaste mental para las personas, ¿no? Y creo que pues puede ser la coyuntura incluso para empezar o querer fomentar un movimiento interno. ¿O tú qué opinas, Ayrton? Tú que tienes conocimiento de este tipo de cosas también. Híjole, es algo que comentábamos el programa pasado que me mandaron de bomberazo. Con Adolfo, Arturo y yo estábamos comentando que Cuba recibía 365 millones de litros de petróleo al año por parte de México, ¿no? Ahora ya se cortó pues esa ayudadita, ¿no? Sí. Entonces también como comentario, pues yo ya voy a empezar a aplicar la de Andrés Manuel López Obrador, retirarme a un par de meses, solo expresarme para lo que me conviene, mandar ahí de, oigan, depositen esta cuenta, por favor, ¿no? Voy a empezar a hacer ese tipo de mañas, pero no, ya hablando en serio, lo que pasa es que con Cuba, pues siempre ha sido muy, 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 muy tensa la cosa, desde que están los Castro. Ahora con Díaz-Canel, pues ha habido una, entre muchas comillas, apertura, pero lo que se ve es que siguen en esta posición revolucionaria, ¿no? Porque recordar que desde la isla siempre mencionan que la lucha persiste y que la revolución sigue y que, pues bueno, el azúcar ni el tabaco, pues son de la mejor calidad, pero son cubanos y revolucionarios. Así es, y yo creo que también la gente se preguntará, bueno, ¿hay negociación entre Donald Trump y Díaz-Canel? ¿De qué se está hablando? Evidentemente, pues Díaz-Canel ya ha tenido conversaciones con Donald Trump porque es muy dependiente de Estados Unidos desde cualquier perspectiva que se quiera ver, porque estos bloqueos, este embargo que ha hecho Estados Unidos a Cuba, pues es histórico y además ha afectado mucho a esta isla. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar la negociación? ¿Qué es lo que, para ti, Ayrton o Arturo, qué crean que es el interés de Trump por la isla? Porque sabemos que ahí no hay petróleo, ¿no? Pero, ¿cuál será el interés real de esto? Bueno, recordar que Donald Trump, pues, antes de ser político era magnate de los negocios y sobre todo hotelero. Ah, muy bien. Entonces, yo creo que va más por las playas paradisíacas caribeñas que tiene Cuba, que poner muchos hoteles, explotarla turísticamente, casinos. Lo que era antes Cuba, ¿no? Lo que era antes, ¿no? Un nido de mafia. No es cierto. Eso ya es un poquito más del Padrino. Pero, no, sí, o sea, yo creo que va más por el hecho de explotarla, pues, turísticamente y políticamente, ¿no? O sea, al final Cuba queda de paso. Entonces la pueden aprovechar para ese paso de buques, de barcos, de mercancías, pues de una forma que nunca se había hecho, al menos no hace 60 años. Sí, y creo que han cambiado mucho los intereses de Estados Unidos en Cuba pues, a partir del término de la Guerra Fría, ¿no? Si bien, como menciona Ayrton, pues fue uno de los centros hoteleros o incluso burdeles internacionales pues, más famosos de América Latina,
De acuerdo. pues también era una posición estratégica muy importante para la Unión Soviética. Y pues, ¿dónde está ahorita la Unión Soviética? Pues, no sé, pregúntenle al Mencho, ¿no? Pero, justo yo voy más también a que ya, si bien ya no es una posición estratégica para que una superpotencia de otro país esté sobre Estados Unidos, pues sí creo que quieren, pues justo, ¿no? Un segundo patio trasero, ¿no? Porque quizás Puerto Rico no es suficiente, pero pues no lo sé. Sería interesante también analizar qué tanto le conviene a los cubanos pues esta transición, ¿no? Porque hemos visto que su revolución ha sido más una involución a partir de Muy de acuerdo. de los bloqueos que ha hecho Estados Unidos. Y fíjate, Arturo, que diste en el clavo, porque también a eso quería llegar. ¿Realmente la intervención de Estados Unidos podría beneficiar a la isla de Cuba? Y ojo, porque nos pueden tachar aquí de que estamos... intervencionistas. Ajá, que estamos aceptando la intervención de Estados Unidos en otros países. Pero como tú lo dices, hay un retraso muy grande en Cuba que la revolución no ha sabido manejar hasta el día de hoy, ¿no? No, pues al final Fidel murió con $80 millones de banco, o sea... Sí, el señor murió en la cuenta millonario. de banco. O sea, yo creo que al final es como en todo, ¿no? Hay corrupción y hay corrupción muy fea y muy tangente en Cuba. Al final, lo que se debe de realizar, pues es una transición de poder pacífica, democrática, ¿no? Como siempre lo promete Estados Unidos, al menos en pues la segunda mitad del siglo XX, al menos en Corea, en países que intervino, pero lo veo muy difícil. Sí se va a poner un aliado del régimen de Donald Trump o pro Estados Unidos, pero híjole, yo creo que lo que más le conviene a Cuba es salir de donde está hace 60 años. Puede sonar muy vago y muy ambiguo, pero es mi posición. Pero entonces así sí funcionaría tal vez una intervención americana en Cuba. ¿Sería una salida fácil tal vez? Digo, es que no sé si intervención te refieres a militarmente. Bueno, tal vez no militar, a ver. O políticamente. Pues yo creo que política. Yo creo que sí le conviene entonces. Sí, política. Creo que, a ver, Díaz-Canel ha dicho, nosotros tenemos la capacidad para enfrentar si alguien se atreve a pisar aquí en nuestra isla. Lo dudo mucho. Bueno, exactamente, o sea, no... Lo dudo mucho. Pues no hay manera, ¿no? No hay manera humana, ni siquiera en cantidad en el ejército para poder hacerle... Pues, sí, cosquillas. A lo mejor se refugian en esta idea de Bahía de Cochinos, ¿no? Esa histórica batalla donde el ejército cubano sale triunfante ante el ejército de Estados Unidos y queda pues avergonzado, pero pues no estamos en esos tiempos. Sí, no. Y yo les preguntaría otra cosa. ¿Qué posición debería adoptar México? Porque, a ver, yo la verdad, a mi opinión personal, creo que es inminente una intervención mínimo política en Cuba. Claro. Pero hemos visto que Estados Unidos y México han tenido muchas fricciones por pues justo el apoyo que México da a Cuba, ¿no? Y no es único de la 4T. Hay que recordar que tan solo Peña Nieto condonó el 70% de la deuda a Cuba. Pues es que al final no tenemos frontera con Cuba, pero Cuba está igual muy cerca de las playas de la península de Yucatán. Entonces, es nuestro vecino más cercano por mar que tenemos en México. Obviamente, sin incluir nuestras 3 fronteras terrestres. Pero al ver a Cuba tan cercana a México, pues, bueno, ya vimos, ¿no? En vez de mandar petróleo, la 4T o el gobierno de México está mandando libros, otro tipo de ayuda. Al final, Cuba sigue siendo muy cercano a México. Pero México yo creo que va a estar en la posición de doctrina Estrada, defendemos la autodeterminación de los pueblos, ahora sí, y sí va a seguir manteniendo un trato amistoso con Cuba. A ver, es que la relación que hay en Cuba y México no es nueva, también es de antaño. Tan solo decirlo, los líderes de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, hicieron e idearon la Revolución Cubana en México. De acuerdo. En México idearon esa idea de hacer la revolución de su país, ¿no? Entonces creo que hay una relación de antaño entre México y Cuba. Hay que recordar que en esos tiempos estaba el PRI en el poder. Y un PRI muy tajante contra los comunistas. Exactamente, un PRI donde era completamente, pues no aliado de Estados Unidos, pero
se sabía que había una buena relación, donde el comunismo aquí en México estaba casi prohibidísimo, pero aún así se les dio el permiso de que estuvieran aquí en México y que idearan un plan para irse a la bahía, como bien lo dices, que está muy cerca a Cuba, y empezar la Revolución Cubana, que fue todo un éxito para ellos, ¿no? En ese momento. Pero ¿qué debe hacer México en este momento? Pues guiarse con su ideología que han siempre tenido, la no intervención. Muy de acuerdo. ¿No? En eso se han regido desde que entró Andrés Manuel, pues que continúen así. Creo que sí, la ayuda humanitaria es necesaria, no solamente en Cuba, sino con muchos países. Que se esté mandando petróleo, tú ya lo dijiste, era muchísimo lo que se le mandaba. Que también en México, y vamos a hablar más adelante en el próximo bloque, porque ya está muy cara la gasolina otra vez. Oye, sí, Entonces, yo creo que es eso, Arturo. O sea, yo creo que para mí debe de haber un apoyo humanitario natural, ¿no? Entre naciones hermanas, pero pues nada más, ¿no? Hasta ahí. No, que yo de doctrina Estrada pues, tampoco he visto mucho, últimamente, O sea, estoy de acuerdo en ese punto, pero hemos visto que pues, justo el gobierno actual también apoya mucho estos gobiernos dictatoriales, vamos a ser muy de honestos. acuerdo contigo, Arturo. O sea, ¿de dónde vienen los retiros de AMLO? O sea, las salidas del retiro de AMLO. O sea, cuando se interviene en Venezuela y cuando se pide ayuda humanitaria a Cuba. Casualmente, dos de los tres gobiernos de más izquierda aquí en América Latina, faltando Nicaragua. Pero es lo que vemos, ¿no? Hay una cierta alineación y además de, pues, Noroña yendo a Palestina, o sea, todo este tipo de teatros que hace la izquierda mexicana, pues sí, ¿no? Apoyando un poquito a los regímenes dictatoriales, como bien indicas, Arturo. Completamente, pues sí. Pero bueno, vámonos a una pausa musical y vamos a regresar para hablar sobre, pues, qué pasó en Dos Bocas. Hubo una tragedia, hay que mencionarlo, pero también ya cada vez la gasolina está más cara. ¿Qué está sucediendo? ¿Es por temas también de Irán o qué está sucediendo? Así que vamos a una pausa y regresamos. Oye. Vámonos a las nacionales. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y bueno, estamos aquí de regreso en Punto de Quiebre para hablar sobre un tema bastante interesante que sucedió en Dos Bocas. Ya se encuentra acá con nosotros Adolfo Moreno. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz y contento de regresar una semana más a Punto de Quiebre. Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar el tema de Dos Bocas, hubo un incendio ocurrido el pasado 17 de marzo de este año en el perímetro de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, donde hubo un resultado de 5 personas fallecidas. El incidente fue causado por la acumulación de residuos e hidrocarburos debido a lluvias intensas. Esto es lo que dijo la autoridad, ¿no? Dentro de las víctimas, pues se encuentra una trabajadora de Pemex y los otros 4 empleados de una empresa subcontratada. Y bueno, pues Pemex aseguró que el incendio fue controlado y que la operación de la refinería continuó sin riesgos mayores para la infraestructura principal. Pero bueno, esto es lo que sabemos del accidente. Y así en una corta historia, esta costa de Tabasco donde el aire huele nada más a sal y a petróleo, ¿verdad? Bueno, pues se levanta una de las obras pues más ambiciosas de México y sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, que era la refinería de Dos Bocas, que nació con una promesa enorme de dejar de depender de la gasolina extranjera y convertir al país en autosuficiente. Sobre el papel era poderosa, pues se suponía que era capaz de procesar 340,000 barriles diarios de crudo, una cifra que colocaría entre las más importantes de América Latina, ¿no? Iba a poner a México en el mapa, pues, en una muy buena posición. Pero pues la verdad que fue más complejo. Durante sus primeros años la refinería no producía prácticamente nada. Era una factura monumental en fase de pruebas, con retrasos, ajustes técnicos y cosas que se dispararon mucho más allá de lo que se había prometido en un inicio. Pero bueno, sin embargo a finales de 2025 algo empezó a cambiar y los números comenzaron a subir. En diciembre de ese año Dos Bocas alcanzó un punto clave procesando más de 263,000 barriles diarios, lo que representaba aproximadamente el 77% de su capacidad total. Pero bueno, esto es un poco de la historia. Actualmente, ¿qué pasa? 77,000 barriles diarios de gasolina y 78,000 barriles diarios de diésel. Algo pues muy por debajo, ¿no? De lo que se desea. Y bueno, por esto, Adolfo, aprovechando que ya estás aquí, pues ¿qué opinas de todo esto? Dos Bocas está funcionando, ¿fue un error? ¿O no es un error, pero tiene que ser mejor manejado? ¿Cuál es tu óptica de esto? Pues mira, creo que los números hablan por sí solos. Acabas de dar números bastante pues, importantes al respecto. Digo, si ya estás operando por debajo de tu capacidad productiva, pues algo está yendo mal. A lo mejor es un tema de inversión, a lo mejor que no hay personal capacitado. Pero creo que más que nada esta situación refleja pues totalmente un fracaso político para la administración que bueno apostó porque esto fuera de verdad el sustituto de toda la importación de gasolina que se hace de Estados Unidos, pero pues que al final vemos que pues seguimos importando el 70% de la gasolina desde allá, lo cual pues yo creo que lo vamos a platicar más adelante, pero pues nos hace más proclives a que los precios se vean modificados por eventos internacionales, ¿no? Entonces, pues sobre todo quiero recalcar que es el costo político de ver el gran proyecto del sexenio pasado, pues quemarse, ¿no? Y que pues esté funcionando por debajo de lo que estuvo diseñado. Completamente, Adolfo, y tú lo mencionas muy bien. Sabemos que hay un conflicto internacional muy importante ahorita en Irán y Medio Oriente, ¿no? Sobre todo con Israel, Estados Unidos, donde pues el 20% del petróleo que se transporta en el mundo pues está siendo afectado, ¿no? De hecho, Donald Trump ha dicho de que no, y la OTAN porque no hace nada, la OTAN sin mí no es nada. Ha estado habiendo muchas presiones, pero eso ha hecho que el precio del petróleo estaba en un promedio de $70
$70 el barril y ahora está en 100, ¿no? Entonces es un aumento grave que evidentemente pues es un efecto dominó que ya nos afectó. Pero a ver, Ayrton, ¿tú cómo ves esto? Desde siendo un automovilista más, lo veo pésimo. Lo veo pésimo. El litro de gasolina premium ya llegó hasta los 28 pesos y un poquito más en ciertas despachadoras, ¿verdad? Pero es algo que pues es un incremento que estaba desde 25 pesos, 24.97, al menos en donde yo cargaba, a los 28 pesos que ahora está. Es horrible. Al menos el precio de Magna está fijado, como lo comentamos el programa pasado, en los 24 pesos en el 96% de las expendedoras de todo el país. Pero el precio de Premium, el precio de diésel, hay reportes que el precio del diésel está en 30 pesos por litro. Sí, lo creo. Todos los camiones, al menos la gran mayoría, usan diésel para transportarse o para moverse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es lo que siempre dijo Peña Nieto y dijo Calderón y dijo todo el mundo. Cuando sube el precio de la gasolina y de los combustibles y del diésel, sube todo lo demás. Entonces el conflicto al que estamos haciéndole frente, todo el mundo, porque ya vimos que sí nos afecta, era algo que comentábamos también el programa pasado, pues sí, Irán puede estar muy lejos, pero la gasolina sigue subiendo y subiendo y subiendo. Al final, ¿de qué es este bloque? De la refinería de Dos Bocas. Necesitamos desahogar toda esa importación del 70% de las gasolinas. Bueno, y Dos Bocas con este incendio, pues queda inoperante. De los 340,000 barriles prometidos, pues no se alcanza ni el 50% de capacidad. Sí, no. Bueno, según Pemex dijo que sí podía seguir, pues, la operación de la refinería, ¿no? Que fue algo controlado. Pero lo que sí es evidente es que no está haciendo su trabajo al 100% como debería de ser, o al 90%, ¿no? Aunque sea. Y también, apenas ayer yo lo veía en despachadoras, la Premium, como bien lo dijiste, yo la vi en 28.80, casi 29 pesos, ¿no? Algo lamentable porque además ya los carros nuevos, aunque sea un carro de una gama baja, si te metes al manual, te pide que le metas Premium de 91, 92 octanos, ¿no? O sea, ya la Magna realmente pues ya no es muy funcional para muchos carros y puede perjudicarlos. Sabemos que hay una base en la Magna, pero bueno, pues o sea, también la gente que quiere cuidar sus carros, pues ¿dónde está ese resguardo? ¿Tendrá que bajar el IEPS? No lo sé, eso lo veremos más adelante contigo, Adolfo, pero a ver, primero, Arturo, ¿tú qué ves sobre esto? Híjole, pues yo, pues al igual que Ayrton y Adolfo, pues veo promesas vacías, ¿no? En el aspecto de que justo se nos venía diciendo que desde el sexenio de López Obrador que ya no iba a haber más gasolinazos. Justo se veía pues, esta refinería como una solución a la alza de precios en la gasolina que ya venían siendo muy caros. Yo todavía me acuerdo, pues de niño no manejaba, pero pues ya yo veía a mis papás, a mis tíos quejarse de que ya estaba en 16 pesos, ¿no? Justo. Y pues ya el hecho de saber que ya puede llegar a estar al doble, pues híjole, y está subsidiada. Es lo peor de todo, ¿no? Y creo que algunos podrían decir incluso que es una buena alternativa el hecho de ya empezar con los automóviles eléctricos, pero también hemos visto que la cuestión de la extracción de litio, pues, cuánta contaminación no genera, ¿no? Y la dificultad que conlleva, y que pues, aparte un auto eléctrico, pues como cualquier batería, te va a empezar a dar fallas, ¿no? Muy de acuerdo, pero yo siendo un consumidor, sí optaría por irme eléctrico que un carro de gasolina. ¿Por qué? Porque al final el gasto no lo voy a sentir. Sí, puede ser que lo cargue en mi casa y se me carga el recibo de luz, pero ya no estoy cargando semana tras semana, tras semana, tras semana los 1,000 pesos del tanque. Sí, justo, ¿no? O sea, prácticamente ya están empujando a todo mundo a mudarse a eso, ¿no? Y hemos visto que pues el tema de la gasolina siempre pues, lleva a temas muy complicados como el huachicoleo, por ejemplo, ¿no? Vemos que pues justo pues, conlleva que el hecho se estén robando directamente la gasolina, haya derrames en la ciudad, que reporten justamente que hay coladeras que huelen a combustible, ¿no? O sea, justamente existen problemas tanto de distribución
infraestructura, justo de abastecimiento. Entonces, pues es un tema que es muy complejo. Ya hemos visto que Pemex tuvo su momento pues de oro, pero ya no está ni siquiera en el de barro, ¿no? O sea, ya está en pérdidas desde que yo nací, ¿no? Casi. Entonces, sí, realmente sí, es una empresa en números rojos, ¿no? Sí, ¿o tú qué opinas? No, a ver, creo que a mí me da mucha tristeza saber que Dos Bocas pues no está funcionando como tendría que ser, ¿no? Yo personalmente sí creía en la autosuficiencia energética. Creo que era un gran paso. Creo que también llega en un momento muy, muy tarde. Eso hubiera estado excelente en el sexenio de Calderón. Si Calderón hubiera hecho la refinería como tendría que haber sido en una barda, hubiera estado mejor. Pero sí creo que ya tarde. Pero al final del día, lo más preocupante de esto del consumidor es que todo va a subir. Todo va a subir. Todo. Pero para esto, no sé si sea una solución desde el tema económico, Adolfo, que tú te haces economía. ¿Qué tan factible será que bajen el IEPS por esta crisis que se está viviendo? Porque el consumidor, o sea, no puede estar pagando estos precios de gasolina. Están muy altos. Híjole, pues sí. Aquí pues habría que checar más bien los números que hay al respecto. La verdad, yo no conocía ese dato que tú decías, que los nuevos carros pues ahora están pidiendo gasolina premium. Sí. Pero, híjole, la verdad es que el IEPS sí representa un ingreso importante para el gobierno. La verdad es que aquí casi no se recauda mucho de ISR, y eso pues nos puede generar problemas fiscales si es que quitamos el IEPS. Pero pues lo que es cierto es que en algún momento, por esta dependencia que tenemos a la gasolina importada, pues en algún momento lo vamos a ver reflejado los aumentos de precios con todas las concesiones que se le quiera hacer. Y digo, pues es una lástima, como tú bien dices, que pues un sueño que teníamos de ser autosuficientes energéticamente pues no se haya cumplido, y que esté muy por debajo de la producción real que tiene. Pues sí, la verdad que sí. Y además una refinería que pues evidentemente por la naturaleza de la operación pues es muy contaminante, ¿no? Exacto. Pero a ver, tú, Arturo, ¿consideras que sería sano seguir buscando esa autosuficiencia energética en este país o seguir dependiendo de las importaciones de petróleo que se hacen en este país? Híjole, es una pregunta pues, que es difícil de contestar, ¿no? Porque de cierta forma algunos pueden decir, pues ya te sentaste en el problema, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer ya al respecto, no? Ya se invirtió muchísimo dinero pues, en esta refinería. Una parte de mí dice, pues hay que hacerla funcionar, pero pues también la otra es, pues hay que buscar también alternativas, ¿no? También hay que saber que buscar alternativas es otra inversión gigantesca que tiene que hacer el gobierno. Y sobre pues, la parte de las contribuciones, no creo que sea algo que se vaya a detener, ¿no? Hemos visto que el estado de bienestar, ¿de qué depende? Pues de la recaudación, ¿no? Entonces va a ser lo último que a mi gusto van a tocar. Muy de acuerdo. Tú, Ayrton, para ya cerrar un poco, ¿crees que tenemos que seguir buscando esa libertad? Al final yo creo que es hacer un balance, como en todo. Porque si solo se busca los combustibles fósiles como principal medio de energía, pues al final pues estamos condenados a una dependencia terrible de gasolinas importadas. Y si solo nos vamos verde, o sea, si solo nos vamos a los vehículos eléctricos, pues es algo que mucha gente el día de hoy pues no puede hacer esa transición pues de una manera sana, ¿verdad? Entonces yo con lo que me quedo es invertirle a los dos. Hacer lo posible por mantener un balance. Al final Claudia Sheinbaum dijo que en eso se iba a distinguir de López Obrador, que ella iba a ir por las energías renovables. Yo no veo ninguna apuesta seria de parte de la presidenta en este momento. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad que sí. Bueno, ya sacó su línea de automóviles, Claudia Sheinbaum, ahorita que me vino a la mente, de sus carros que van a ser muy baratos. Aún no salen. No, pues todavía que no se llama saca la Olinia. Creo que se llama Olinia. Estos carros eléctricos compactos. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Pero así la situación en este país hermoso llamado México. Decir a la gente que nos está escuchando, no se preocupen, el video de YouTube se va a subir en unas horas, a más tardar mañana. De los 2 programas pasados. De los 2 programas. Así que vamos a estar ahí al pendientes. Y muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Les mandamos un cálido abrazo hasta donde sea que se encuentren. Para mí fue un honor. Y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.
Esto fue Punto de Quiebre. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda que puedes escucharnos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde. No olvides seguir todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.